Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar hablando del HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Los puntos que vamos a abordar en este video van a ser las medidas de control, el control de los peligros biológicos, de los peligros químicos, de los peligros físicos, de los alérgenos y también los requisitos previos para la aplicación del sistema HACCP y los principios generales de higiene de los alimentos. Entonces, las medidas de control se enfocan en estos cuatro aspectos que nosotros podemos observar en la pantalla. En cuanto a los peligros biológicos, resultan los microorganismos, bacterias, virus, parásitos, todos aquellos organismos de origen biológico que pueden contaminar los alimentos dependiendo del origen de las materias primas o las características compositivas de los alimentos. Entonces también está el control de los peligros biológicos, los peligros químicos. Los peligros biológicos, los peligros químicos, aquellos peligros que resultan de la presencia de alérgenos, requieren eh, de cierta cualificación técnica para su monitoreo, medición, análisis, evaluación. Entonces, sin embargo, los peligros físicos como restos de vidrio, restos de metales, entonces requieren menos cualificación para poder detectar la presencia o la ausencia de estos elementos en los alimentos. Los peligros químicos, como por ejemplo restos de antibióticos, plaguicidas, que pueden llegar por algún motivo en los alimentos, entonces los mismos tienen que ser dosados, tienen que ser controlados, analizados y se tienen que ir estableciendo entonces los límites críticos para el, el monitoreo correcto de estas sustancias. Y los alérgenos también que pueden estar presentes en los alimentos, pescados, lácteos, entonces tienen que estar correctamente identificados y especificados en la etiqueta de los alimentos, ¿verdad? Para que aquellas personas que son susceptibles a los efectos de estos potenciales alérgenos no consuman esos alimentos y no causen daño al consumidor. El control de peligros biológicos se realiza a través del tratamiento térmico, que puede ser la pasteurización, que puede ser la esterilización, por ejemplo, y son medidas para reducir o inactivar microorganismos, virus en los alimentos. Y también aquellos métodos de fermentación que por la presencia de microorganismos inocuos en cierta medida, entonces inhiben el desarrollo de patógenos o porque estos microorganismos que realizan la fermentación producen ciertos productos, ciertas sustancias químicas que inhiben el desarrollo de otros gérmenes nocivos o gérmenes dañinos para los alimentos o para el consumidor. Entonces son medidas de control de estos peligros biológicos para evitar que los gérmenes que causan daño se desarrollen. Entonces, la adición de sal también es una medida porque incrementa la presión osmótica, ciertos microorganismos halófilos que sí se pueden desarrollar con altas concentraciones de sal, pero a una gran cantidad de gérmenes patógenos, entonces la presencia de sal le es un obstáculo para que se puedan crecer y se puedan desarrollar. Y las medidas de desinfección. Entonces, entiéndase por desinfección la utilización de un agente químico para poder reducir el número de organismos en ciertas superficies. Entonces, de esa manera tenemos las medidas de control
químicos, entonces controlar los proveedores que adopten, los proveedores de materias primas, que adopten los sistemas de buenas prácticas de manufactura, evitar la contaminación cruzada con compuestos químicos, evitar la mezcla, el almacenamiento de ciertas sustancias que tienen naturaleza química con los alimentos que van a ser posteriormente consumidos, ¿verdad? Entonces, deben ser almacenados en recintos diferentes para evitar esa contaminación cruzada y también la contaminación de alimentos cocidos, con alimentos, los alimentos crudos, entonces que entran en contacto con las mismas superficies, las ropas, la indumentaria, los guantes, calzados, que pueden ser una fuente de contaminación y que tienen que ser perfectamente identificados y controlados para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Entonces, el rotulado correcto también es muy importante, conocer qué compuestos químicos, conocer qué contienen los envases que están almacenando ciertas sustancias. Y en cuanto al control de los peligros físicos, el control ambiental, el detector de metales en algunas fases del procesado de alimentos para evitar que restos de metal puedan llegar hasta el consumidor final. Y es muy importante el mantenimiento periódico y por sobre todo el registro de esos mantenimientos de los equipamientos para garantizar que no se desprendan ciertas partes de maquinarias y finalmente puedan causar una contaminación física en los alimentos. En cuanto a los alérgenos, los diferentes insumos tienen que ser almacenados en recintos separados para poder evitar la contaminación cruzada y tienen que estar rotulados correctamente. Para la aplicación del sistema HACCP existen prerequisitos, o sea que antes de implementar este sistema se necesitan cumplir con algunos requisitos mínimos. De esa manera se deben ajustar las industrias alimentarias a los principios generales de higiene establecidos por el Códex Alimentarios y los códigos de buenas prácticas para cada producto, tanto a nivel nacional y si va a ser de exportación para a nivel internacional. Entonces, las disposiciones legales de materia sanitaria y de inocuidad de alimentos y bebidas. Entonces, el responsable del control de calidad previo a la aplicación del sistema HACCP tiene que ir verificando que se cumplan los requisitos, por ejemplo, el diseño de la fábrica, del establecimiento, instalaciones, equipos, se deben controlar las operaciones en la fabricación o proceso, tiene que también existir un mantenimiento, un saneamiento adecuado, la higiene del personal, todo esto tiene que registrarse en planillas elaboradas para tal efecto. La capacitación, también el transporte tiene que ser verificado de las materias primas, así como también del producto final. La información sobre los productos y la sensibilización de los consumidores. El diseño de las fábricas, de las instalaciones, entonces tiene que estar bien definidos dónde se ubican, quiénes son los responsables, cuál es la finalidad de cada sección, el control de las operaciones en la fabricación o proceso. Entonces son todos factores que tienen que ser tenidos en cuenta para poder aplicar el sistema HACCP, el mantenimiento correcto, el saneamiento correcto y el registro, quién realiza ese mantenimiento, entonces, y con qué frecuencia y cuáles son las actividades que desarrolla, es muy importante dejarlo sentado por escrito como evidencia de que se realizan esas actividades. La higiene, la capacitación del personal también son pilares fundamentales como prerequisitos
para poder implementar este sistema HACCP. Entonces, durante el transporte también es importante tomar todas las precauciones necesarias para evitar que durante también la etapa de transporte se puedan contaminar los alimentos, los productos ya elaborados o las materias primas que van llegando al establecimiento, para lo cual la higiene y la mantención en algunos casos de la cadena de frío es fundamental. Entonces, también la información solo sobre los productos y la sensibilización de los consumidores es importante como un prerequisito para la implementación del sistema HACCP. Eso es todo. Muchas gracias.